Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesora. Yo sí la escucho. Gracias. Es que vieras que sí está el internet súper malo. Vieras que he tenido problemas como toda la semana con el internet. No sé qué es lo que está pasando por esta zona. No, yo tengo internet de Tigo, pero este, y, y hemos tenido problemas. No sé si es por las lluvias o no sé realmente por qué será, pero desde el lunes está fallando. Inclusive cuando les tuve que montar la invitación de la clase, me costó muchísimo que se me quede, o sea, poder grabar la invitación. Y yo sé que es por el internet. Entonces, por eso es que tengo la cámara apagada también, para que puedan escucharme mejor. Si en Claro. algún momento no me escuchan, me dicen, porfa. Voy a empezar a compartir la pantalla de la presentación. Entonces, me avisan cualquier cosa si en algún momento paran de escucharme. Okay. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. Ok, perfecto. Vamos a esperar aquí. Es que sí tengo apenas 2 rayitas de internet. Está fatal. Ok. Bueno, si en algún momento se queda pegado, me avisan, porfa. Este, hoy estamos en la tutoría número 3. Ya hicieron el primer examen ustedes, el primer ordinario que fue el sábado pasado. Recuerden que tenemos 15 días para revisar los exámenes, entonces para que no estén tan ansiosos, metiéndose a la plataforma o así, en estos días vamos a estar en proceso de revisión, entonces para que estén tranquilitos, aproximadamente les vamos a estar subiendo las notas de este sábado que viene, o sea, del 23 en 8. O sea, sería el sábado 30 por ahí. Entonces, para que ustedes tengan una idea cuándo es que van a tener las notas, para que no estén como estresados. Eh, igual que en todas las tutorías anteriores, recuerden que vamos a trabajar con el micrófono cerrado. El día de hoy es el único día que sí les agradecería que si en algún momento no me escuchan, si enciendan el audio y me indiquen, ¿verdad?, que es porque el internet está muy bajo, como les estaba explicando al principio. La presentación va a ser publicada, igual que todas las clases anteriores, en días posteriores en la plataforma. Recuerden que es importante que hayan traído la lectura del capítulo de química, en este caso que es la que vamos a ver hoy, para que sea muchísimo más fácil la comprensión de la materia. Aparte que las dudas se van a evaluar en el foro. Recuerden que también está el foro de dudas, está el correo electrónico y si necesitan o tienen una duda urgente pueden escribirme al WhatsApp. Bueno, como les dije, hoy tenemos el capítulo 4, que es Fundamentos de Química. Dentro de los objetivos, vamos a analizar los aspectos básicos que conforman las moléculas de los seres vivos, indagar en forma de cómo se han clasificado los elementos de la tabla periódica, conocer un poco sobre la historia de la tabla periódica, determinar la cantidad de protones, electrones y neutrones en los elementos químicos a partir de la información que brinda cada elemento en la tabla periódica, determinar qué es un ion, los tipos, cómo se identifican, cuáles son sus usos en la vida cotidiana, además definir, caracterizar lo que son las moléculas, clasificar las moléculas según su cantidad de átomos o bien los elementos, definir qué es una reacción química, poder establecer cuáles son las partes de la reacción química, clasificar las distintas reacciones químicas según son reactivos o bien sus productos, e indagar también los 4 tipos de biomoléculas que hay y cuáles son sus características y diferencias. Digamos que esos serían los objetivos que estarían entrando en el segundo ordinario. Recuerden que el segundo ordinario se compone de esta tercera tutoría y de la cuarta tutoría, que sería de hoy en 15 aproximadamente.
Ok, vamos a hablar un poquito sobre la tabla periódica. Entonces, veamos acá. Tenemos lo que es la tabla periódica. Ahí vamos a ver un poco que para tener esta tabla periódica, que ustedes ven ahí, ustedes la tienen en la página 136, es exactamente la misma, no fue como de hoy para mañana, ¿verdad? No tuvimos, no es como que inmediatamente pudimos tener esta organización de la tabla periódica, sino que tuvo que pasar por varios arreglos. Inclusive, si hablamos un poco sobre la historia, existieron varios científicos que fueron los que se encargaron de poder ir descubriendo los diferentes elementos y tratar de darle un orden lógico. Inclusive en 1864, que fue cuando Lothar Meyer fue uno de los que primero, o sea, fueron uno de los que propusieron la primera tabla periódica de los elementos, y después en 1869 se empieza a lograr aproximadamente con unos 56. Sin embargo, Mendeleev, que para mí es uno de los científicos más cargas, porque él empezó, no sé si alguno ha jugado en su vida solitario, él trató de hacer un poco los acomodos de la tabla periódica o de los elementos que en este momento se encontraban, como cuando uno juega solitario, dándoles como un orden, como ese tipo de orden. Inclusive, él cuando hizo el acomodo de las primeras tablas periódicas, que no teníamos todo este montón de elementos que tenemos en este momento, él tuvo la visión de cuando los acomodó, de dejar ciertos espacios vacíos. Y él de una vez previó o pronosticó que todavía hacían falta encontrar esos elementos, que inclusive él les dio un nombre que, X, que no es ni siquiera el elemento, digamos, el nombre del elemento que tenemos ahorita, pero él calculó la masa atómica y el número atómico que tenía que tener y sí concuerda con el elemento que después, años después, se encontró. Entonces él dejó los espacios vacíos, inclusive, porque él decía que esos espacios iban a ser después ocupados por otros elementos que se iban a encontrar en, en el futuro. Entonces, él tuvo una visión muy grande para poder darle el orden y el acomodo a la tabla periódica. Después, obviamente, todo esto surgió para que pudiéramos tratar de organizarlo, para tratar de dar un sentido. Ya en este momento nosotros tenemos una gran cantidad de elementos. Ya sabemos que los organizamos de acuerdo a la cantidad, a lo que son los números, el número atómico, tenemos lo que es la masa atómica, ya también se clasifican en periodos, en familias, etcétera, etcétera, que vamos a ir ahorita a ver más detalladamente. Entonces, se dan cuenta que de acuerdo al lugar donde se encuentra, los elementos comparten también ciertas características, también ciertas periodicidades que permite que tengan un orden lógico a la hora de acomodarse. Inclusive podemos hablar hasta de propiedades periódicas de los elementos y cómo se ordenan en esta tabla de los elementos. Si vemos acá, podemos ver que hay algún... ¿Sí me escuchan? Sí. Es que veo que alguien abrió el micrófono, entonces no sé si fue porque no me estaban escuchando. Que podemos ver que podemos clasificar o podemos dividirlos en los que son los metales, que es la gran mayoría, que es de esta línea verdecita hacia acá, hacia la izquierda. Todos estos son metales. Tenemos estos azules y estos de acá, que estoy pasando el cursor. Estos serían los no metales. Tenemos los gases nobles y tenemos los metaloides. Cada uno presenta sus características. De esto también se habló un poco en Ciencias 1. También puedo agruparlos de acuerdo a sus familias, también puedo agruparlos de acuerdo a, a su configuración electrónica. También puedo agruparlos de acuerdo a su nivel de energía. Entonces, esta tabla periódica me da una gran cantidad de información. Y acá lo que podemos ver total y completamente, esta específicamente se conoce como la tabla internacional de los elementos. Existe una que fue propuesta por un costarricense, Gil Chaverri, y que presenta
también un orden un poco diferente. Entonces, si ya vamos a empezar a ver exactamente de esta conformación de la tabla periódica y de cómo la organizamos ya más detenidamente, vamos a decir que vamos a tener 7 filas horizontales. Entonces, cuando hablo de las horizontales, me estoy hablando de esto de acá. A eso se le llaman periodos. Entonces, vamos a tener 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto también me indica el nivel de energía que tienen cada uno de estos elementos. Eso quiere decir que la fila 1 va a tener un nivel de energía 1, la fila 2, 2 y así sucesivamente. De igual forma, puedo también ordenarlos o clasificarlos de acuerdo a las columnas que se forman verticalmente, en donde lo que yo voy a tener son los grupos o familias. También puedo agruparlos en bloques. Cuando hablo de bloques, vamos a tener lo que son los elementos de transición, que es este bloque de acá, que ahorita después también se los enseño ya en bloques aparte. Tengo los de transición interna. Tengo los representativos, que son estos de acá. ¿Ok? Entonces voy a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Los representativos, cuando estábamos hablando de los bloques, son estos que están en azul. Entonces, los elementos representativos son estos de acá. ¿Ok? Entonces, si a ustedes, qué sé yo, les preguntan un elemento que se encuentra en el bloque de los representativos y les ponen el dibujito de una tabla periódica, entonces tengo que buscar dentro de las opciones los elementos que se encuentran ubicados en esta zona. Ya si quieren ser un poquito más específicos, inclusive puedo darles hasta el nivel de energía o la fila horizontal, ¿verdad? Que estábamos diciendo que eran nuestros periodos. Entonces yo puedo decirles, qué sé yo, un elemento que se encuentra, que sea en el bloque de los representativos, en el nivel 1, ¿verdad? Y les digo también la familia, entonces puedo ubicarlo, es como darles una dirección, entonces inclusive estaría hablando, ¿verdad?, de un elemento que se encuentre por acá, como para que tengan una idea de qué tan bueno. Entonces, dentro de estos de acá que estábamos hablando, de los representativos, tienen una gran variedad estos elementos. Estos elementos podemos hablar de que están conformados tanto por metales como por no metales. Aparte de eso, también tengo una gran variedad de familias, porque si ven, tengo la familia acá, que esta es esta primera columna que está acá, que son los alcalinos, tengo los alcalinoterrios, tengo los terrios, y así sucesivamente las diferentes familias. Entonces, los representativos están conformados por metales, no metales, metaloides y por diferentes familias. Entonces, es un grupo que es muy, muy variado. Entonces, si lo vemos acá más específicamente, tenemos el grupo 1, ¿verdad? Que es este de acá, el grupo 1. Este se conoce con la familia de los alcalinos. Es una familia muy reactiva, tienen generalmente reaccionan con mucha facilidad al agua y tienden a perder electrones. Entonces, estos tipos de los elementos que se encuentran ahí, que son representativos del grupo 1, forman cationes. Después tengo los del grupo 2, son alcalinoterros, es la segunda columnita. Esta es su tendencia es a perder 2 electrones, son un poco menos reactivos que los alcalinos. Tengo los del grupo 3, que son total y completamente al otro extremo, porque recuerden que me salto todos estos, entonces el 1, el 2 y el 3 acá, ¿ok? Para que nos ubiquemos. Entonces, estos son los terrios, estos tienden a tener una carga de +3. Después voy a tener la familia del carbono, que también se conoce con el nombre de carbonoides, ¿verdad? Sus integrantes también son muy variados, hay metales, metaloides, no metales. Tenemos los 5, que son los nitrogenados. Tenemos los del grupo 6, que su familia se llaman los calcógenos, o también se conoce como la familia del oxígeno. Tenemos los del grupo 7, que se conocen como los halogenuros, ¿verdad? La familia de los halogenuros.
son muy conocidos porque tienden a formar sales y pueden ganar más bien o perder un electrón. Y los últimos tenemos el grupo 8 o la familia de los gases nobles. Estos no son muy reactivos. ¿Ok? Esto es como para tener un poco sobre los elementos que conforman estos elementos representativos o este bloque de los representativos. Entonces recuerden que dentro de los alcalinos, si quiero ser todavía más específica de los elementos que están ahí, voy a tener al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al francio, a lo que es el cesio. En la página 140 de la antología, ustedes pueden ver cada uno de los elementos que conforman estas familias. Entonces, como para que los tomemos en cuenta y podamos conocer tanto el elemento, el símbolo del elemento que lo conforma y cuál es el nombre, ¿verdad? Porque podría ser que en algún momento se los puedan preguntar. Ahora bien, tengo también otro bloque. En este caso, podemos tener lo que son los bloques de transición que se conocían también como elementos de tierras raras. Entonces, en este caso, vamos a tenerlos acá. Están conformados aproximadamente por 12 filas de 14 elementos. Estos de acá. Acá vamos a tener los de transición total y completamente. La mayoría de estos existen electrones desapareados. Tenemos una gran cantidad, todos estos son metales. Vamos a tener la configuración electrónica. Si nos basamos en esto, van a estar representados por el grupo D. Acá vamos a tener muy variados. Tenemos el hierro, tenemos la plata, tenemos el oro, ahí está el mercurio, está el cobalto, está el manganesio, etcétera, etcétera. Acá presentan también propiedades, presentan características como la de los metales, son buenos conductores de electricidad, presentan brillo, son conductores, son maleables, son dúctiles, presentan puntos de ebullición y de fusión también altos. Ahora bien, ahora sí, los de transición interna, que fue que en un toro como que me desconecté, ¿verdad? Los de transición interna, que son estos de acá, los verdecitos, estos sí son los que están conformados por los lantánidos y los actínidos, que son una fila de 14 elementos a cada uno de ellos. E inclusive anteriormente se conocían como tierras raras. Eso es como está conformado la tabla periódica de los elementos. Acá como para que lo vean total y completamente más visual, como tenemos los metales, los metaloides y los no metales. Recordando que cada uno de estos presentan características. Lo importante es, si yo me sé las características de los metales, inmediatamente sé la de los no metales, porque es lo contrario. Por ejemplo, si los metales presentan brillo, son buenos conductores de electricidad, los no metales generalmente son opacos y no son buenos conductores de la electricidad. Si los metales presentan puntos de fusión y ebullición altos, generalmente los no metales van a presentar puntos de ebullición y ebullición bajos. ¿Okay? En cambio, los metaloides presentan características intermedias y son muy utilizados, digamos, para microchips o ese tipo de cosas en la industria por su capacidad intermedia, como lo que es el silicio, el germanio, entre otros. Aquí. Aquí como para que retomemos lo de las propiedades, para que no se les olvide. Los no metales puedo tenerlos en los 3 estados de la materia, son sólidos, gaseosos, algunos son líquidos, son menos densos que el agua, no son dúctiles, no son maleables, no son buenos conductores de electricidad. En cambio, los metales vamos a tener que presentan ese brillo metálico característico, como la joyería que nosotros podemos utilizar. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Antes era común que antes los termómetros habían algunos que eran con mercurio, ¿verdad? O era lo que se utilizaba para fabricarlos. Ahora ya se están utilizando de alcohol y otras sustancias para que no sean tan tóxicos.
Son dúctiles, son maleables, son buenos conductores de la electricidad, ¿verdad? Y puntos de fusión y ebullición son altos. En el caso de los metaloides, como les decía, son semimetales y presentan propiedades intermedias entre metales y los no metales. ¿Okay? Y forman como una escalerita. Ahora bien, hablemos un poco sobre las componentes del átomo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un átomo, estamos hablando de lo que es la partícula fundamental, que es una partícula sumamente pequeña, que es capaz de formar todos estos elementos químicos. Y vamos a tener que estar conformados por partículas subatómicas o partículas muchísimo más pequeñas. Ya se sabe inclusive que hay partículas todavía más pequeñas que estas que les voy a nombrar, sin embargo nosotros vamos a centrarnos en estas tres. Vamos a tener que alrededor vamos a tener una nube electrónica y un núcleo. En esa nube electrónica, que es lo que se encuentra aquí alrededor de este centro que está el núcleo, vamos a tener que van a girar o se van a encontrar en ciertas regiones, vamos a tener lo que es una partícula subatómica que tiene carga negativa que se conoce con el nombre de electrón. Dentro del núcleo vamos a tener la masa de lo que es el átomo como tal, que se conoce como la masa atómica, y va a estar conformado por los protones y los neutrones. ¿Okay? La carga, los protones van a presentar una carga positiva, mientras que los neutrones tienen carga neutra. ¿Okay? Entonces vamos a tener girando alrededor en una región que se conoce como la nube electrónica, los electrones, y vamos a tener los protones y neutrones que se encuentran ubicados en el núcleo, formando la masa atómica de cada uno de los elementos. Los protones van a presentar carga positiva, mientras que los neutrones presentan carga neutra. ¿Ok? Aquí igual. Entonces, electrón negativo, protón positivo, neutrón, su carga es neutra. ¿Ok? Electrón alrededor, el protón y el neutrón siempre en el núcleo. ¿Ok? Esto es muy importante que sepamos dónde se ubican y dónde se encuentran en la estructura del átomo como tal. Ahora bien, ya cuando tenemos la ubicación, vamos a ver que para identificarlos vamos a utilizar o vamos a tener lo que son el número atómico, que cuando hablo del número atómico me voy a referir específicamente al número de protones que se encuentran en el núcleo. ¿Ok? Y lo voy a denotar, ¿verdad? O lo voy a representar con una letra Z. Entonces, cuando yo veo Z, se está refiriendo al número atómico y me está indicando el número de protones que tiene ese elemento específicamente. Recordando que los protones están en el núcleo. Cuando yo lo busco en la tabla periódica, ese número va a ser el número pequeño que se encuentra en la parte superior. ¿Okay? Entonces, si vemos, por ejemplo, acá tengo este cuadrito de acá como si lo hubiera extraído total y completamente de la tabla periódica. Y vamos a tener que en la tabla periódica voy a encontrar el símbolo del elemento. Algunas tablas periódicas tienen también el nombre, otras son mudas, entonces nada más encuentro solamente el símbolo. El número chiquito, que es este número de acá, identifica el número número atómico o Z, y recuerden que es el número de protones. Ahora bien, si vemos en la tabla periódica hay un número o también más grandecito, o que viene como con decimales y este tipo de cosas. A ese va a ser la masa atómica o el número de masa, también se le conoce. Lo voy a denotar con una letra A mayúscula. En este caso, recuerden que va a denotarme todo lo que se encuentra en el núcleo. Y en el núcleo yo tenía lo que eran los protones y los neutrones. ¿Ok?
Generalmente nosotros no utilizamos cuando lo hacemos los cálculos matemáticos para calcular los electrones, los protones o los neutrones, lo que hacemos es como redondear este número para que sea muchísimo, que se me hizo el cursor, para que sea muchísimo más sencillo trabajar con eso. Esto que estoy hablando es cuando el átomo es neutro, eso quiere decir que no tiene carga. Entonces, esto que les voy a decir es porque me va a indicar que la cantidad de protones que identifico acá en la tabla periódica, el número de electrones que se encuentre girando alrededor en esa nube atómica va a ser exactamente el mismo. Entonces, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, siempre y cuando ese átomo sea neutro, o sea, no presente una carga. Entonces, si el átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la de los electrones. Importante. En la tabla periódica, recuerden que vimos que el número más pequeñito, que es el número atómico, lo voy a encontrar en la parte superior. Sin embargo, en algunos libros, cuando se representan, le dan como vuelta, es inverso. Entonces, el número másico lo encuentro arriba, el número atómico lo encuentro abajo y el símbolo lo encuentro acá. ¿Ok? Entonces, en la tabla periódica, recuerden que el número atómico es el de arriba, la masa es la de abajo, y a ver, en algunos libros lo vamos a encontrar al revés. ¿Cómo lo veo para no enredarme? El número atómico siempre va a ser el más pequeñito, mientras que la masa atómica siempre va a ser muchísimo más grande porque está conformada por los protones y por los neutrones. ¿Ok? Entonces, si lo vemos acá, A, que era la masa, entonces la suma de Z, que son los protones, más los neutrones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos podemos fijar en la página que les dije anteriormente, si ustedes me quieren seguir. Entonces pueden ir a la unidad, a la unidad didáctica en la página 137, donde está la tabla periódica. Y pueden fijarse, por ejemplo, en el elemento potasio. Potasio es la K. Se fijan, el número másico es el número que se encuentra. Recuerden que es la masa, y es el número que se encuentra más grande, que se encuentra abajo. Bueno, en este lo tienen al ladito. Este es el número que te dice que es 39. Y el número atómico es el número más pequeñito, que en el caso de la imagen de ustedes lo tienen al lado, y el lado derecho, y es el número 19. ¿Ok? ¿Esto qué me indica? Que tengo 19 protones. Si les pregunto cuántos neutrones tengo, entonces a este 39 le tengo que restar 19. Acá lo vamos a ver más. Y aquí les puse algunos, ¿verdad? Como para que ustedes pudieran revisarlos, para que se fijen en la tabla periódica y revisen los números para que no hayan errores. Entonces, ven, por ejemplo, acá tengo a sodio. Si yo les pregunto cuál es el número atómico, el número atómico es 11. Si les pregunto cuál es la masa atómica, 23. Si les pregunto por aluminio, ¿cuál es el número atómico? 13. ¿Cuál es la masa atómica? 27. ¿Cuál es el valor de Z? Entonces sería 13. ¿Cuál es el valor de A? 27. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, ¿cómo hago esos cálculos cuando ya me están preguntando? Entonces, cuando ya me hacen los cálculos, la pregunta de los cálculos, entonces es importante que yo tenga muy claro cómo ubicarlos en la tabla periódica, cómo ubicarlos bien en la imagen, reconocer de qué elemento me están hablando y ver qué es lo que me están preguntando. Estos cálculos van a ser en un átomo neutro. Recuerden que si es un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones es la misma. Entonces, por ejemplo, si me preguntan la cantidad de neutrones, recuerden que están en el núcleo, no tienen carga. Voy a agarrar
hacer el valor grande, le voy a restar el valor pequeño, ¿ok? O el valor de la masa atómica, al valor de la masa atómica le voy a restar el número atómico. O a la masa le resto los protones, ¿ok? Recordando que los protones es lo mismo que Z. Ahora bien, si me preguntan los electrones, va a ser el mismo valor que Z y P, porque es un átomo neutro. Tengo la misma cantidad uno que el otro. Y entonces sería el número pequeñito que voy a encontrar en el cuadrito en la tabla periódica. Entonces el número grande, la masa atómica, el número más pequeño, sería el número atómico o los protones. ¿Okay? Entonces si lo vemos acá en un ejemplo, ustedes tienen la tabla periódica y les preguntan, por ejemplo, por boro. Entonces yo me voy a la tabla periódica, me fijo cuál es el elemento. Aquí le hicimos zoom, lo hicimos más grandote. Y me preguntan la masa atómica. La masa atómica es este número de acá. Entonces yo digo 11. ¿Por qué razón? Porque lo que hice fue redondearlo. Me preguntan el número de neutrones. Entonces recuerden, al número grande le resto el número chiquito. Entonces a 11 le resto 5. Y me queda que son 6 neutrones. Posee 6 neutrones. ¿Qué pasa si les pregunto cuáles son los electrones? Entonces, si les pregunto los electrones, tengo la misma cantidad. ¿Por qué razón? Porque no es un átomo con carga, o sea, es un átomo neutro. Todos los elementos que están acá en la tabla periódica, como están representados en forma neutra. Para que formen cationes y aniones, vamos a ver que van a tener que tener un simbolito acá, con un más o con un menos, indicándome que tiene una carga. Espero que les haya quedado claro. Igual ahorita les enseño, ¿verdad? Voy a irme un toquecito para salir por acá, para que lo podamos ver por acá. Vamos a ver, es que como está, lo había abierto ya. Ok, aquí esto como para ver si les puedo ejemplificar un poquito más. Espero que corra por... A ver si corre con el internet. ¿Ok? Entonces, ¿ves? Esto es para que les quede un poquito más claro que es un átomo neutro. Entonces, cuando tengo un átomo neutro, tengo las mismas cargas positivas que negativas. Entonces, por lo tanto, tengo una carga neta nula, ¿verdad? Porque me queda en cero. Ahora, si hablamos de la masa,
Ok, entonces ahí lo vemos totalmente. Ok, como para que tengamos una idea. Entonces, acá, como para que tengamos una idea, entonces si yo llego, le pongo un protón, 2 protones, 3 protones, como vemos, vea cómo él vibra, él está total y completamente ahí vibrando. ¿Por qué? Porque no tengo una estabilidad, entonces le hacen falta todavía las otras componentes. En este caso, podemos ver acá, puedo agregar un neutrón, otro neutrón, otro neutrón, y ya ahí quedó estable. ¿Okay? Si podemos ver, litio presenta todavía inclusive uno más. ¿Okay? ¿Y cuántos electrones? Entonces, si yo lo quiero hacer un átomo neutro, le vamos a agregar entonces de la misma cantidad de protones. ¿Ok? Entonces vean cómo la carga es neutra. ¿Ok? Entonces, vean que si tengo la misma cantidad de protones que de electrones, este elemento no tiene carga. ¿Qué pasa si yo le quito un electrón? Si yo le quito un electrón, me indica acá la carga. Me indica que perdí un electrón. ¿Qué pasa si por el contrario yo le agrego un electrón más? Me indica acá en la carga, donde me indica exactamente que tiene un electrón de más. ¿Ok? Entonces ven que ya el valor no es igual. No tengo la misma cantidad de protones que de electrones, entonces lo indican acá con un signito. Ahí es donde vamos en la siguiente parte. En la siguiente parte de, de las diapositivas de la presentación, en donde vamos a hablar ya de los iones, ¿verdad? Lo que son los cationes. Donde vamos a tener un catión, que es aquel que presenta una carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene menos electrones que protones. Ven que con lo que yo pude jugar son con los electrones, o sea, lo que yo puedo poner o quitar son electrones. Yo nunca toqué el núcleo. En ningún momento quité protones, en ningún momento quité neutrones. Yo lo que hago de más, o sea, lo que quito y pongo son electrones. ¿Ok? Porque es lo que se encuentra ahí dando vueltas en la nube electrónica. Entonces es lo que el átomo puede donar o puede aceptar. Entonces, cuando tengo menos electrones que protones, decimos que es un catión, que tiene carga positiva.
y que por lo tanto lo que pasó fue que perdió electrones. ¿Cuántos perdió? Exactamente el numerito que yo voy poniendo acá. Ahora bien, si por el contrario, en lugar de perder, gana un electrón, o sea, si tengo un electrón de más, vean acá, ya no tengo la misma cantidad, tengo 3 protones y ahora tengo 4 electrones, o sea, tengo un electrón de más. Entonces, si yo tengo un electrón de más, entonces lo indico acá y me queda con una carga negativa. Esa carga negativa indica que es un anión y que está ganando electrones. ¿Cuántos electrones gano? Esta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer otro elemento, voy a hacer carbono. Voy a hacer oxígeno. Oxígeno tiene 8 protones, entonces voy a agregar acá más protones. 1, 2, 3, 4, 5 protones más. Entonces, 8 protones. Y tiene una masa atómica de 16. Eso quiere decir que tengo que agregarle 4 neutrones. ¿Ok? Ya ahí ven cómo dejó de vibrar porque ya le está estable en el núcleo, ¿verdad? Ya tiene una cantidad. Entonces, la masa, vean que es de 16, el número atómico es 8. Ok, ahora tengo que poner los electrones. Entonces, si lo quiero hacer neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones. Entonces voy a poner 4 más. ¿Ok? Entonces, si ven ahí, tengo la misma cantidad. Inmediatamente el oxígeno, que es el que estoy haciendo, perdió su carga. O sea, es un átomo neutro, no tiene. Así es como lo veríamos inclusive en la tabla periódica. ¿Qué pasa si yo más bien quiero que tenga una carga negativa? Entonces, le voy a agregar 2 electrones. ¿Ok? Entonces, al tener 2 electrones, me indica que tiene una carga menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que él puede aceptar 2 electrones más. ¿Ok? Y así veríamos cómo está conformado. Pero que tal vez con esta simulación pueda quedarles un poquito más claro. Vamos a la presentación. Volvemos a la presentación. Entonces, aquí era lo que les estaba hablando. Entonces, cuando un átomo neutro gana o pierde electrones, ya deja de tener esa condición neutra, que era la que estábamos hablando, donde tenía 0, y se convierte en un ion. Y ese ion es el que yo puedo clasificar, ya sea si gana o pierde. Si gana electrones, recuerden que es un anión y su carga es negativa. Si pierde electrones, es un catión y, y tiene carga positiva. Muchas veces las cargas las vamos a identificar con una letra Q, ¿ok? Como para que tengan una idea. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es el catión y lo que es el anión. Y ahí, ¿cómo lo podemos calcular? Entonces, por ejemplo, tengo al litio. Aquí tiene una carga. Es que no se ve bien en nada el dibujillo, mira. Entonces, si vemos acá, más o menos es como lo que vieron en el simulador. Entonces, vemos acá tiene 1, 2, 3 protones, que era el que estábamos haciendo. Si quiero saber cuántos son los neutrones, nada más hago la masa, le resto los protones. Entonces, la masa es 7. 7 menos 3 me da que tengo 4 neutrones. Y en este caso tengo 5 electrones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estoy teniendo más bien 2 electrones más. Entonces, por eso su carga es menos 2. ¿Ok? Porque más bien estoy adquiriendo 2 electrones más. ¿Qué usos podría darles yo en la vida cotidiana? O todos estos iones, cómo se ven en la vida cotidiana.
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos verlos en nuestras reacciones metabólicas a nivel de nuestro propio organismo, digamos los cationes y o lo que son los iones, como los cloruros, etcétera, cumplen una gran cantidad de funciones a nivel metabólico. Digamos, como lo que es a nivel del balance de los pHs, como lo es a nivel de la contracción muscular, a lo que es eh, lo que es la bomba sodio-potasio, lo que es controlar los latidos del corazón, movimiento a través de las membranas, entre muchos procesos más de importancia. Esto solamente hablando a nivel metabólico. Otro de los datos importantes son cuando hablamos de los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Vamos a ver que son átomos del mismo elemento que tienen una peculiaridad. Ellos presentan el mismo número atómico. ¿Ok? Eso quiere decir que van a tener siempre la misma cantidad de protones, pero difieren en su masa atómica. Eso quiere decir que la cantidad de neutrones es diferente. Entonces, por ejemplo, estos que ustedes ven aquí en la imagen son los isótopos del hidrógeno. Entonces, como podemos ver, la masa puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Eso lo que hace es que me indica la cantidad de neutrones que yo tengo, que es un poco diferente. ¿Okay? Entonces, eso es muy, muy importante. Si lo que necesito es calcular lo que es la masa atómica promedio, entonces lo que vamos a ver, que la masa atómica promedio inclusive es la masa que podemos ver ahí reflejada en en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue un promedio y tiene que ver con el porcentaje que podemos encontrar de esos átomos en la naturaleza, o sea, cuál es el porcentaje de abundancia que los vamos a encontrar y también la masa de cada uno de estos isótopos. Entonces, para eso, para poder calcular la masa atómica promedio, lo que vamos a agarrar es que vamos a agarrar la masa de cada isótopo, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de abundancia y lo vamos a dividir entre 100. Eso lo vamos a hacer para cada uno de los isótopos que tenga ese elemento, si tiene 2, si tiene 3, etc. Los resultados, lo que voy a hacer es que los voy a sumar. Ese valor que me da con todos los decimales es el valor de la masa atómica promedio de ese elemento. Entonces, por ejemplo, si ahí queremos sacar el promedio de la masa atómica del oxígeno, si vemos que uno de sus isótopos presenta un porcentaje de abundancia, el 99.76, y una masa atómica de 16, mientras que tenemos otro isótopo que presenta un porcentaje de abundancia 0,04% y su masa atómica es de 17, y tenemos un tercer isótopo que se presenta en la naturaleza con un porcentaje de abundancia de 0,20% y su masa es de 18. Entonces yo lo que hago es multiplicar estos valores, ¿ves? Acá agarro la masa, aquí está redondeada, pero generalmente siempre va con un montón de decimales. Lo multiplico por el porcentaje, lo sumo por el del otro isótopo, que es 17, por el porcentaje, sumado esto por el otro. Todo eso y lo divido entre 100, ¿para qué? Para quitar el porciento. Y eso me va a dar el cálculo de la masa atómica promedio. Y se da en unidades de masa atómica o UMA. Esa es la unidad que se utiliza. Unidades de masa atómica o UMA. Ok. Ya vamos a empezar a hablar ya vimos sobre el átomo, ya vimos sobre cómo está conformado el átomo y todo esto nos lleva a conocer un poco sobre lo que es la materia. ¿Por qué? Porque la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todas las materias están conformadas por átomos y esto me va a determinar a que yo pueda clasificar esta materia. Entonces yo la puedo clasificar en sustancias puras o la puedo clasificar en mezclas, tal y como lo vimos en Ciencias 1.
Pero lo que vamos a hacer antes de entrar en este tema es que voy a darles 5 minutitos para que vayan y tomen agua, para que hagamos una pausa y puedan ir al baño, puedan estirarse un poquitito, puedan cambiar de posición para que puedan seguir escuchando y que no sea tan cansadillo. Entonces, vamos a las 7:07 exactamente, regresamos para continuar con las presentaciones. Entonces, lo único que voy a hacer es apagar el micrófono. Entonces, vaya, traigan agua, vayan al baño y ya continuamos. No se escucha. Estamos en receso hasta las 7:07. Oh, gracias. Con gusto.
Ok, listo, vamos a continuar. ¿Pueden ver bien? ¿Y si me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan bien? profesor. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Entonces, como vemos ahí, ya vamos a empezar a clasificar la materia como tal. Entonces, veamos acá que podemos clasificar. Tenemos, si lo vamos haciendo de lo más grande a lo más chiquito, vamos a tener la materia. Podemos decir que esa materia está compuesta por compuestos, valga la redundancia, que es la unión de diferentes tipos de elementos, que a su vez, si lo vamos haciendo más chiquito, podemos decir que estos elementos van a estar conformados por átomos. Entonces, vamos a tener que esta materia o estas sustancias, podemos clasificarlas en sustancias puras y también en mezclas. Pero ahorita nos vamos a centrar un poco en las sustancias puras. Estas sustancias puras, entonces, podemos clasificarlas en elementos, que son esos elementos que acabamos de ver, todos esos que estaban en esta tabla periódica y que, como vimos, se van a representar por símbolos. Pero también tenemos cuando estos elementos se unen entre ellos. ¿Y qué van a hacer? Que lo que van a hacer es que me van a formar un compuesto. Para poder yo romper estos compuestos solamente es por métodos químicos, o sea, por un proceso químico, no se va a hacer por procesos físicos. ¿Cómo hago para representar estos compuestos? Se representan por fórmulas químicas. Aparte, estos compuestos pueden darme sustancias que sean orgánicas o inorgánicas. Entonces, así es como, digamos, a grosso modo, podría clasificar lo que es la materia como tal. Entonces, cuando hablamos un poco sobre cómo se le da nombre a los elementos, que ya vimos que se utilizan símbolos, que inclusive fueron los que ustedes vieron en esa tabla periódica, pero cómo aparecieron esos símbolos, o sea, cómo yo decidí que para hierro voy a utilizar una F y una E, porque voy a utilizar para sodio una N y una A, porque es que para azufre voy a utilizar una S, y así sucesivamente. ¿Qué dio las pautas para que eso sucediera? Entonces, Jacob Berzelius fue uno de los que estableció exactamente lo que se conoce como el alfabeto químico, y luego esto fue acogido por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, que se conoce como la UPAC, porque es por sus siglas en inglés. Ellos fueron los que establecieron las reglas para poder para poder representar por medio de símbolos los nombres de estos elementos. ¿Para qué? Para que fuera universal, para que pudiéramos utilizar el mismo símbolo y aquí o en cualquier parte del mundo significara exactamente lo mismo, a pesar de que habláramos diferentes idiomas. Entonces, lo que se utiliza es la primera letra del nombre. Entonces, por ejemplo, el nombre del elemento se utilizaron varias cosas. Puede ser que se utilizara la persona que lo descubrió. Entonces, muchas veces por eso es que tenemos estenio en honor a Albert Einstein, tenemos curio en honor a María Curie. También puede ser el lugar donde se encontró, o sea, donde se descubrió el país. Entonces, pues tenemos europeo, tenemos así varios que tienen que ver en la zona donde se encontró. Algunos presentan su nombre en latín. También otros presentan el nombre de dioses griegos, entre otras cosas. Entonces, vamos a utilizar de esos nombres que ya están establecidos la primera letra del nombre. Entonces, por ejemplo, carbono, por eso es que utilizamos una C, porque es la primera letra. Sin embargo, al existir muchos elementos, se dio el caso de que compartieran la misma letra. Entonces, ahí vamos a utilizar la primera letra, obviamente del que primero se haya descubierto, y también se trabaja con el más abundante. Y para el otro elemento que también tenía el nombre con la misma letra, vamos a utilizar la segunda letra que forma parte del nombre, pero en minúscula. Entonces, por ejemplo, calcio, que también, pues, siguiendo digamos, con la parte de la C, también se escribía con C. Entonces dejamos a carbono con la C solita y a calcio utilizamos la C y la A. Entonces aquí como para que veamos los posibles cómo se dio el nombre, recuerden de la mitología, por ejemplo, helio y selenio, algunos científicos como Curio y Einstein, los lugares europeo y germanio y otras fuentes. ¿Ok? Ahora bien,
Entonces, los elementos ya vimos que son, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y todos esos que estaban en esa tabla periódica. Y ya vimos cómo se les dio ese símbolo. Sin embargo, también tenemos lo que son los compuestos químicos. Estos compuestos químicos lo que va a darse es la unión de estos elementos. Entonces, por ejemplo, este de acá es la unión de nitrógeno con oxígeno y también presenta una nomenclatura o un nombre, que ahora después vamos a hablar un poquito sobre eso. Por ejemplo, aquí tengo una molécula de agua que está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Después tenemos, por ejemplo, esta otra molécula que está acá representada, que es el dióxido de nitrógeno. En este caso, todos estos son compuestos porque están conformados por la unión de dos o más elementos. Y como les dije, también los podemos clasificar en si son sustancias orgánicas o si son sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas inclusive fue tal las características que tienen y las peculiaridades también que presentan que se hizo una química solamente para estudiar esto y se conoce como química orgánica o también química del carbono. Entonces creo que ahí ya les da una pista de lo que estudian los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos donde el elemento base va a ser el carbono y vamos a tener todas aquellas sustancias que conforman la vida. Por ejemplo, lo que son las proteínas, lo que son los carbohidratos, lo que son los ácidos nucleicos, lo que son los lípidos, también tenemos lo que son los alcoholes, las cetonas, los que son los hidrocarburos, entre otros. ¿Ok? Presentan ciertas características, dentro de ellas vamos a tener que son compuestos covalentes, eso se refiere a cómo se unen estos elementos, o sea, qué enlaces provocan entre sus átomos. Ellos tienden a compartir electrones, no a ganar ni a perder, sino que los comparten entre ellos, son chicos buenos. Y no se disuelven en agua, sino que tienden a disolverse en los mismos compuestos orgánicos. Para las disoluciones, recuerden que semejante disuelve semejante. En los compuestos inorgánicos vamos a tener que son los tipos de enlaces que vamos a tener, en su mayoría son enlaces iónicos. Estos sí, la mayoría se disuelven en agua y generan lo que se conoce como disoluciones acuosas. De igual forma, nosotros podemos clasificar estos compuestos que estamos hablando anteriormente de acuerdo a la cantidad de átomos diferentes o a la cantidad de elementos diferentes que conforman el compuesto. Entonces, cuando tenemos compuestos que están conformados por solo dos elementos diferentes, vamos a hablar que son compuestos binarios. Aquí la B de bi significa que son dos. ¿Okay? Son dos elementos muy importantes, tienen que ser elementos diferentes. Por ejemplo, aquí tengo que está conformado por fósforo y oxígeno. No importa que tenga 5 de oxígeno, que tenga 2 de fósforo y que en total tenga un montón de átomos de estos compuestos. Aquí lo que me importa es que sean elementos diferentes. Entonces, realmente aquí solamente está conformado por el elemento fósforo y por el elemento oxígeno. Tenemos también lo que son los hidruros. En el caso de los hidruros, está conformado por hidrógeno y lo que es un metal, ¿verdad? En este caso, el ejemplo es el sodio. Tenemos los hidrácidos, que es un compuesto que son ácidos y está conformado por un radical simple, que en este caso es el cloruro, y también lo que es el hidrógeno. ¿Okay? Pero si vemos, son dos elementos. Y tenemos las sales binarias, que en este caso está conformado por un metal y un no metal. Entonces, veamos muy bien. Están conformados solo por dos elementos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo CH, sigue siendo un compuesto binario, porque solamente está conformado por carbono y por hidrógeno. No importa qué cantidad de carbonos tenga, porque puedo tener 8 carbonos.
y 20 hidrógenos. Pero solamente esos dos compuestos están, entonces sigue siendo un compuesto binario. ¿Okay? Otro de los compuestos, de acuerdo al número, o otra de las clasificaciones, son los ternarios. En este caso estoy hablando que está conformado por 3 elementos distintos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener los hidróxidos, que está conformado por potasio, oxígeno e hidrógeno. Tenemos los oxácidos, que en este caso está conformado por hidrógeno, lo que es el azufre y el oxígeno. Tenemos las sales ternarias, que en este caso estarían conformados por sodio, fósforo y oxígeno. Entonces, vemos que son 3 diferentes. Y el otro son los cuaternarios. Cuando hablamos de los cuaternarios, son 4 elementos diferentes. Un ejemplo de acá serían las sales de amonio. Por ejemplo, aquí está conformado por nitrógeno, por hidrógeno, por carbono y por oxígeno. Entonces, ¿okay? También podemos clasificar la molécula como tal de acuerdo a la cantidad de átomos que presenta. Entonces podemos decir que la molécula como tal, aquí sí vamos a contar los átomos, vamos a decir que son moléculas monoatómicas cuando solo hay un átomo. Por ejemplo, tengo el sodio solo, tengo el magnesio, o sea, es el elemento ahí solito, solo es un átomo de ese. Puedo tener una molécula que sea diatómica, que en este caso tengo 2 átomos. Vean que en este caso tengo el potasio y tengo el hidrógeno, pero también puedo tener al N2, o puedo tener el O2, o puedo tener H2 o Cl2. Sigue siendo una molécula diatómica. Se conoce también como un compuesto fundamental. ¿Okay? Porque es un compuesto donde solo está unido con él mismo. Tengo también lo que son las moléculas triatómicas, que son 3 átomos. ¿Ven? Aquí tengo ozono, por ejemplo, O3. Está conformado por 3 átomos de oxígeno. O el dióxido de carbono, que está conformado por 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono. De acuerdo al número de elementos, esta sería binaria, pero de acuerdo a la molécula, es una molécula triatómica. Entonces, importante que veamos la diferencia. Uno es de acuerdo al número de elementos, que recuerden que los elementos sí tienen que ser diferentes, y ahí es donde los clasifico en binarios, ternarios y cuaternarios. Y otra es cuando lo clasifico a la molécula como tal, de acuerdo a la cantidad de átomos que presenta. Puede ser poliatómica, donde tengo más de 3. Otra forma en que yo puedo clasificar también la materia es de acuerdo al tipo de elemento que lo conforma. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al elemento que lo conforma, vamos a tener o de acuerdo a su composición, vamos a tener los óxidos, que vamos a tener metales o no metales que se unen con el oxígeno. ¿Ok? Pero es un compuesto binario. Eso quiere decir que solo voy a tener oxígeno más un metal o oxígeno más un no metal, formándome lo que se conoce como óxidos metálicos o óxidos no metálicos. ¿Ok? También puedo hacer que los clasifique de acuerdo a los ácidos. Entonces voy a tener óxidos, que es cuando tengo oxígeno, pero también voy a tener otra clasificación que serían los ácidos. En este caso, los ácidos voy a tener a hidrógeno y va a estar siempre al inicio del compuesto. Voy a tener ácidos binarios, que se me hizo el cursor, que como son los hidrácidos. En este caso vamos a tener hidrógeno más un radical simple, o puedo tener
los ácidos ternarios, en este caso se conocen con el nombre de oxácidos, en donde voy a tener lo que es el hidrógeno, un no metal más oxígeno. Este no metal más oxígeno se conoce como un radical compuesto. Y puedo tener también lo que son las bases. En el caso de las bases se conocen con el nombre de los hidróxidos y lo voy a identificar porque tengo un OH más un metal. Entonces, si tienen oxígeno y un otro elemento, son óxidos. Si tengo hidrógeno más otro elemento, el hidrógeno de primero, ¿verdad? Vamos a decir que son ácidos. Si tengo un elemento más un OH, que se conoce como ion hidroxilo, se conocen como bases o hidróxidos. Y si son sales, es cuando voy a tener la unión de un metal con un no metal. En el caso de lo que son las bases binarias. Puedo tener una sal ternaria, en donde tengo un metal, más un no metal, más oxígeno. Y una sal cuaternaria, donde tengo un metal, hidrógeno, un no metal y oxígeno. Es como la mezcla de todos los anteriores. ¿Okay? Esa es la clasificación de acuerdo al tipo de elemento que lo conforma. Entonces pueden ser óxidos, pueden ser bases, pueden ser ácidos o pueden ser sales. Vamos a hablar un poquito también de la nomenclatura de estos compuestos. Sin embargo, a ustedes lo que se les va a evaluar en lo que son la nomenclatura es más que todo lo que es reconocer qué tipo de compuesto es. Entonces, si nos devolvemos a lo que es los objetivos, es que no quiero pasarlos en la diapositiva. Si nos devolvemos a la página inicial, en la página 135, podemos ver que vamos a clasificar las moléculas según la cantidad de átomos o bien los elementos. Y aparte de eso, vamos a ver, a poder distinguir cuáles son. Entonces, distinguir si son óxidos, distinguir si son hidruros, distinguir si son compuestos binarios, distinguir si son hidrácidos, distinguir si son oxácidos o distinguir si es una sal. Entonces, vamos a hablar un poquito qué es lo que les estaba diciendo acá, pero vamos a hablar un poquito más detalladamente para que lo puedan visualizar mejor. Pero no se tienen que estresar mucho en lo que es darle el nombre como tal, sino es más que todo reconocer si es un óxido metálico o es un óxido no metálico, si es un hidruro o si es un hidrácido, si es una sal o si es un hidróxido o si es un oxácido. ¿Ok? Para que no se estresen mucho. Entonces, para que conozcan un poco sobre esto de la nomenclatura, lo que se utilizan son dos sistemas. Para cuando se trabaja, cuando el compuesto tiene elementos metálicos, vamos a utilizar un sistema que se conoce como el sistema Stock, en donde es muy importante lo que es conocer los números de oxidación. Y siempre va a venir, como la forma en que se acomoda, vamos a tener el metal o el que es menos electronegativo y después vamos a tener el no metal, que es el que es más electronegativo. Siempre vamos a leer de atrás para adelante y si el metal tiene más de un número de oxidación, siempre se coloca entre paréntesis y con números romanos. El otro sistema que se utiliza es el estequiométrico y este es más utilizado para cuando son compuestos no metálicos. Y acá no es tan necesario conocer los números de oxidación. ¿Por qué razón? Porque lo que utilizo son prefijos griegos. Entonces, por ejemplo, y esos prefijos griegos me van a indicar la cantidad de átomos que hay de cada elemento en el compuesto. Entonces, si solamente tengo un átomo, entonces digo que es mono.
si tengo 2 es di, si tengo 3 es tri, si tengo 4 es tetra, si tengo 5 es penta, y así sucesivamente. Esto como para que tenga una idea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, los óxidos. Recuerden que hablamos que si estaban unidos con un metal, y vamos a decir que era un óxido metálico. Si está unido con un no metal, vamos a hablar que es un óxido no metálico. Entonces, importante, óxidos siempre tienen que tener oxígeno más otro elemento. Solo van a haber 2 elementos para que sean óxidos. ¿Por qué? Porque es un compuesto binario. Entonces vamos a tener el oxígeno, por ejemplo, más el metal. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este se llama óxido de sodio. Entonces vemos que está conformado por el oxígeno y el sodio. Este se llama óxido de hierro, 3. ¿Por qué? Porque está escrito con el método Stock. Entonces, porque está conformado por oxígeno y hierro. Estos numeritos de acá son los numeritos de oxidación y lo que hicieron fue intercambiarse entre ellos. ¿Okay? Vemos acá, por otro lado, tengo los óxidos no metálicos. Entonces, acá voy a tener, para poder identificarlo, un no metal más el oxígeno. Entonces, un no metal más el oxígeno. Para nombrarlos, recuerden que hablamos que cuando son no metales, utilizamos el sistema estequiométrico, en donde utilizábamos los prefijos. Entonces, por ejemplo, acá, este se llama trióxido de dibromo. Este se llama heptóxido de dicloro. Este se llama trióxido de azufre. Cuando el no metal no tiene este numerito aquí abajo o subíndice, no es necesario colocarle omitimos lo del prefijo. ¿Okay? Digamos en este otro ejemplo, para que tengan varios, tenemos trióxido de difósforo. Entonces ven que lo que vemos acá son los prefijos de mono, di, tri, treta, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Y lo que me indica es la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Después tenemos sales binarias y compuestos entre no metales. En este caso puede ser que tengamos o metal con no metal, que en realidad se conoce como un radical simple, o puedo tener no metal con no metal. Entonces, pero va a ser diferente de hidrógeno y oxígeno. Entonces, por ejemplo, acá en los compuestos no metálicos vamos a tener un no metal más otro no metal que se conoce como radical simple. Este radical siempre se le va a colocar la terminación uro. Entonces, si es con flúor, va a ser fluoruro, ya no va a ser flúor. Si es cloro, es cloruro, bromuro, yoduro, nitruro, sulfuro, fosfuro y así sucesivamente. ¿Okay? Como son no metales, utilizo el sistema estequiométrico, por lo tanto tengo que volver a utilizar los prefijos. O sea, ¿cuáles eran los prefijos? El mono, el di, el tri, el tetra, el penta, el hexa, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí para que lo vean en algunos ejemplos, tricloruro de fósforo, hexafluoruro de azufre, tetracloruro de carbono. Entonces, cuando vemos estos que son 2 metales juntos, ya sabemos que es un compuesto entre no metales. Y es un compuesto binario. Ahora están las sales, que son sales binarias. Este va a estar compuesto por un metal más un radical simple. ¿Cuáles eran los radicales simples? Todos los que vimos anteriormente. El fluoruro, el cloruro, el nitruro, el selianuro, el fosfuro, el carburo, entre otros. Que son todos los que vimos anteriormente. Entonces, vemos acá que entonces va a tener un metal más un no metal.
¿Cómo se nombra? Siempre de atrás para adelante. Entonces yo digo cloruro de sodio, bromuro de hierro, 2. Fluoruro de zinc, yoduro de plata, sulfuro de cadmio. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces así pueden identificar ustedes si de lo que les está hablando es de si les está hablando de un óxido, o si les es de metálico o no metálico, o si les está hablando de una sal binaria, o si les está hablando de un compuesto entre no metales. Siguiendo, dentro de los que son binarios, vamos a tener lo que son los hidruros y los hidrácidos. Cuando son hidruros, vamos a tener un metal más hidrógeno. Pero vean que ese hidrógeno está de segundo para que no se les confunda con los hidráceos. Entonces, cuando es un hidruro, va a tener metal más hidrógeno. Y para nombrarlos es muy sencillo, para que vean unos ejemplos. Por ejemplo, este se llama hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio, hidruro de plomo, 4. Entonces, para que tengan una idea cómo se nombra. Entonces, los hidruros es metal más hidrógeno. El hidrógeno va de segundo. ¿Okay? Por otro lado, que son también compuestos con hidrógeno, vamos a tener los hidrácidos. Pero ven que acá el hidrácido va a tener el hidrógeno de primero y va a estar en combinación con un no metal, que son los radicales simples que hablamos anteriormente, que era el fluoruro, el cloruro, el bromuro, el yoduro, el sulfuro, el nitruro, el selenuro, el carburo. ¿Okay? Entonces vamos a tener el radical simple con el hidrógeno. El hidrógeno va a estar de primero. Estos hidrácidos tienen una peculiaridad. Lo puedo encontrar en estado gaseoso o en disolución acuosa. Cuando están en estado gaseosos, se tienen una G pequeñita y entre paréntesis y se nombran como fluoruro de hidrógeno. O sea, doy el nombre del radical simple y después indico nada más de hidrógeno. Pero cuando tienen el AC, indican que están en disolución acuosa y para nombrarlos, voy a decir ácido. Ácido yodhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfídrico, entre otras cosas. Y como ven, lo que hice fue cambiar la terminación uro por hídrico. Igual ustedes lo que tienen que hacer es identificar que es un hidrácido, que es una sal o si es un hidruro. Entonces, con solo que el hidrógeno venga de primero, ya sabemos que es un hidrácido. Ahora ya entrando en los compuestos ternarios, vamos a tener lo que son los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos, vamos a tener que va a ser un metal más un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es un OH y ese OH tiene que estar, digamos, de segundo al final y actúa como si fuera uno solo. Y el grupo hidroxilo se le conoce como hidróxido para nombrarlos. Hidróxido de y nombramos el metal. Entonces, por ejemplo, este es un hidróxido de cesio. Este es un hidróxido de hierro 2. Puede ser hidróxido de sodio, puede ser hidróxido de aluminio, puede ser hidróxido de cromo, entre otras cosas. ¿Ok? Pero siempre va a ser el OH más un metal. Y es un compuesto ternario, es porque están compuestos por 3 elementos diferentes. Dentro de los compuestos ternarios, igualmente, vamos a tener lo que son las sales ternarias. En este caso, las sales ternarias, vamos a tener lo que es un metal más un radical compuesto. Estas sales ternarias vamos a tener entonces el radical compuesto, que son estos de acá, en donde vemos que tengo un no metal más oxígeno, un no metal y oxígeno, un no metal y oxígeno, más
un metal. ¿Ok? Para nombrarlo, siempre voy a decir el nombre del radical compuesto y después nombro el metal. Entonces, por ejemplo, este se llama carbonato de potasio, este se llama nitrato de plata, este se llama nitrito de sodio, este se llama sulfato de amonio, este se llama nitrato de hierro. Ok, sin embargo, esto es cuaternario. Ok. Y estos radicales compuestos son todos estos, como para que tengan una idea, los diferentes nombres que podrían generarse. Acá importante es que si yo quiero identificar de dónde salieron estos compuestos ternarios, por ejemplo, si yo me devuelvo acá al hidróxido, el hidróxido va a ser la unión de un óxido metálico más agua. Entonces, siempre que yo tenga la unión de un óxido metálico más agua, que se me llama, es un hidróxido. Pero cuando yo tengo un óxido no metálico más agua, lo que voy a formar es un oxácido, que es este de acá. Los oxácidos, entonces voy a tener, es otro tipo de ácido, es también un compuesto ternario, es un compuesto con hidrógeno, en donde el hidrógeno está de primero, y de segundo voy a tener un radical compuesto. Recuerden que los radicales compuestos son todos estos. Pero igual ustedes lo que tienen que hacer es reconocerlos. Entonces, por ejemplo, este es un ácido carbónico, este es un ácido nítrico, este es un ácido nitroso, este es un ácido sulfúrico, este es un ácido sulfuroso, este es un ácido fosfórico, entre otros. ¿Ok? Como para que tengan una idea. Acá lo importante es cómo se forman. Entonces recuerden, los hidróxidos se formaron de la unión de un óxido metálico más agua, mientras que los oxácidos se formaron de la unión de un óxido no metálico más agua. Entonces, para que lo tengan presente. Después, como ya vimos, existen algunas sustancias dentro de estos compuestos que generamos o que hablamos de la nomenclatura, que yo les decía, es que son ácidos, o digamos todos aquellos que tenían hidrógeno de primero formaban compuestos con el hidrógeno y les decíamos ácidos. ¿Qué es eso de ácido? O cuando les hablamos del OH, también se les dicen bases. ¿Qué es eso de las bases? Esto tiene que ver con el pH de las sustancias. Entonces, por ejemplo, los ácidos se caracterizan por tener hidrógeno al inicio, que era lo que yo les estaba diciendo, y van a presentar pHs dentro de la escala inferiores a 7. Entonces, todos estos son sustancias que son pHs ácidos. Por ejemplo, el café es ácido, el vino, el vinagre, el limón, el ácido estomacal, entre otras cosas. Pero hay otras sustancias que van a tener un pH superior a 7 y esas se conocen como pHs básicos o bases. Y esas se conocen porque presentan el OH o el grupo hidroxilo. Entonces, por ejemplo, el hidróxido de sodio es una sustancia bastante básica y presenta un pH que está alrededor de entre 12 y 13. Entonces, ¿cómo funciona o por qué se da esto? Porque reaccionan fácilmente con los iones de hidrógeno y cuando se combinan con otros forman agua. Entonces, pH superiores a 7, decimos que presentan vamos a decir que son básicos o bases, mientras que pHs inferiores a 7, vamos a decir que son ácidos. Esto con respecto al pH. Entonces, inclusive en la industria es muy importante poder tomar en cuenta este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros compramos jabones, los champús, las cremas, muchos de los, inclusive de casi que todo lo que nosotros utilizamos hasta que consumimos, tiene que haber algún tipo de relación con el pH de la sustancia.
Entonces, nosotros buscamos inclusive que tengan pHs neutros para que no sean tan dañinos. Si lo que, que queremos es que sean un poquillo más abrasivos, entonces tal vez buscamos un pH que sea más ácido. O si necesitamos más bien alcalinizar, entonces buscamos con un pH más básico y así sucesivamente. Entonces, tienen bastantes usos a nivel industrial. Ahora, ya tomando en cuenta que hemos ido como uniendo todo desde el principio, ¿verdad? O sea, empezamos desde la historia de la tabla periódica que estaba conformada por esos elementos, después hablamos que esos elementos se podían unir y que formaban compuestos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos compuestos también reaccionan entre ellos para formarme otras sustancias? Entonces ahí es donde viene lo que es la formación de una reacción química, porque es importante que diferenciemos o que veamos si realmente está ocurriendo una reacción. Porque, por ejemplo, yo puedo mezclar compuestos y que no suceda nada, simplemente sucede una mezcla. Por ejemplo, si yo tengo el agua, que el agua es un compuesto, y le agrego sal, estoy haciendo una mezcla de agua con sal. Pero la sal va a continuar siendo sal y el agua va a seguir siendo agua. Ninguno de los dos va a perder sus propiedades ni físicas ni químicas. O sea, ellos van a mantener sus características y van a seguir siendo estos compuestos. Pero hay veces en donde yo uno compuestos y ellos reaccionan entre sí y lo que hacen es formarme otra sustancia. Y por lo tanto, esa nueva sustancia que se forma va a tener características físicas y químicas total y completamente diferentes. ¿Cómo puedo yo saber si realmente lo que sucedió fue una mezcla, por ejemplo, cuando hago leche con chocolate, o si realmente sucedió una reacción química? Entonces, para eso existen diferentes tipos de evidencias. Dentro de las evidencias es que cambia de color. Y no estoy hablando de un cambio de color, por ejemplo, que yo hice leche con sirope, ¿verdad? Y se volvió rosado. Eso simplemente porque la leche era blanca, el sirope era rojo y cuando lo uní, ¿verdad? Por mezclas de colores, dio un tono rosado. Estoy hablando de un cambio de color algo drástico, que ustedes no se lo esperen. Por ejemplo, que estoy usando dos sustancias de coloración transparente y cuando las uno se vuelve amarillo. Estamos hablando de un cambio así de drástico. O, por ejemplo, una liberación de calor. Y no estoy hablando de que, por ejemplo, cuando estoy haciendo chocolate caliente y pongo la leche a calentar, obviamente la leche y la olla se van a calentar, pero porque está puesto en una fuente de calor. No estoy hablando que dos sustancias que están a temperatura ambiente y cuando esas sustancias se unen, yo toco el envase y va a estar caliente. Esto es porque generan una reacción exotérmica. Eso quiere decir que están liberando calor o bien puede inclusive volverse luminoso, o sea, que presenten algún tipo de luz. Por el contrario, puede ser que absorban energía, o sea, que sea una reacción, ¿verdad? Donde sea endotérmica, o sea, donde requieran energía. En este tipo de caso, igual dos sustancias que están a temperatura de ambiente y cuando toco el envase está frío como si viniera de un congelador o de la refrigeradora. O sea, están con temperatura bastante baja. Otra cosa es que cuando reacciona, despidan un olor que no estaba antes. O aparición de alguna otra sustancia, por ejemplo, que se vuelva un sólido. Eran dos sustancias total y completamente líquidas que cuando se unieron formaron un precipitado o algo sólido abajo. O bien liberan burbujitas, que eso me indica la presencia de un gas. Por ejemplo, cuando cuando echamos Alka-Seltzer o una Tapsin en agua, que lo que hace es reacciona con el agua y genera efervescencia. Entonces, esos son los diferentes tipos de evidencias que me indican que realmente sucedió una reacción química. Tengo que conocer esa reacción, tengo que poder reconocerla. Entonces, para reconocerla, voy a tener la forma en que yo lo simbolizo es por medio de una ecuación. Esa ecuación química vamos a separarla por una flecha. Lo que esté antes de la flecha le vamos a decir reactivos. Esas son las sustancias que yo voy a tener. Por ejemplo, que estamos en un laboratorio y voy a hacer una reacción química. Entonces, esas sustancias que yo tengo de primero y que las voy a unir son mis reactivos.
Lo que se produce después de que yo uno esas sustancias, o sea, lo que está después de la flecha, se conoce con el nombre de productos. Puedo tener un producto o puedo tener tres. Eso depende. ¿Ok? Esto también es importante poder reconocer los símbolos que puedo encontrar yo en esa reacción química. El más que vemos acá, lo único que está haciendo es separarme los reactivos que yo voy a utilizar y separarme los productos que se generen. ¿Ok? La flecha lo que me va a indicar es la dirección de la reacción. Así, de esa forma, lo que está antes de la flecha son los reactivos, lo que está después de la flecha son los productos. Entonces me separa estas dos sustancias y me da la dirección. Puede ser que algún elemento o algún compuesto presente este simbolito entre paréntesis y en pequeñito. Esto me indica que esa sustancia está en estado sólido. Si hay una L, me indica que esa sustancia está en estado líquido. Si hay una G, me indica que esa sustancia está en estado gaseoso. Y si hay una C, indica que está en una solución acuosa. Eso quiere decir que está disuelto en agua. Entonces, de esa forma, podemos ver acá esta ecuación. Entonces, vemos que el hierro es un reactivo. Este cloro que está acá es un reactivo. Y esto que se produjo, que se conoce como cloruro de hierro, 2 va a ser el producto. ¿Ok? De esa forma también necesito saber los numeritos que yo puedo encontrar. Entonces, por ejemplo, este numerito pequeñito que está acá se conoce con el nombre de subíndice. Este numerito grande que está acá se conoce con el nombre de coeficiente. Todas las ecuaciones químicas tienen que obedecer a la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de elementos que yo tenga antes de que produzca la ecuación, o sea, antes de que produzca la reacción como tal, tienen que ser iguales a las que se dan después de que ya se unen. Por ejemplo, acá lo que me dice es que tengo 2 cloros. Ven, este 2 de acá me indica que tengo 2 átomos de cloro. Pero este 2 chiquitito me indica exactamente lo mismo, que tengo 2 átomos de cloro. Entonces ven que la proporción es estable. Tengo 2 aquí, 2 acá. Acá también tengo 1, porque si no hay nada es porque eso es 1. Solo tengo un átomo de hierro, pero acá también solo tengo un átomo de hierro. Entonces, esta ecuación está correcta, obedece a la ley de la conservación de la masa y por lo tanto está balanceada. Ahora bien, ¿qué tipos de reacciones se pueden presentar? Entonces, acá es importante que ustedes la clasifiquen, o sea, ustedes puedan clasificar el tipo de reacción que ustedes van a tener. Entonces, ver si es una reacción de síntesis o de combinación, si es una reacción de descomposición, si es una reacción de desplazamiento o sustitución, si es una reacción de doble desplazamiento o de sustitución doble. Que ustedes puedan reconocerlas y que puedan clasificarlas. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué características tienen cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, una reacción de síntesis, como su nombre lo dice, que por eso es que inclusive se puede decir también síntesis o combinación, lo que voy a hacer es unir, combinar dos o más sustancias para formar una sola cosa. Entonces, si vemos acá, yo puedo agarrar un compuesto A o un elemento A más uno B y lo que voy a formar es un producto, una sola sustancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo unir dos elementos, como acá. Uní el sodio, uní el cloro y lo que formé fue un compuesto binario. Puede ser que agarre dos compuestos, como acá, que acá tenía un compuesto acá, y lo uní y lo que formé fue otro compuesto, diferente a estos de acá. Entonces, si vemos acá, aquí tengo un óxido metálico más agua
Y como pueden ver, lo que formé fue un hidróxido. Por eso es que yo les decía que los hidróxidos estaban conformados de la combinación del óxido metálico más el agua. Puede ser el caso en que yo una un elemento más un compuesto. En este caso, por ejemplo, acá tengo un compuesto, un elemento más un compuesto, y lo que formé fue otra sustancia. ¿Ok? Acá inclusive también podría haber utilizado un óxido no metálico más agua y lo que hubiera formado es un oxácido. Eso es síntesis, estoy formando algo. Pero hay casos en donde más bien en lugar de formar, lo que voy a hacer es descomponer, o sea, lo voy a romper. Entonces tengo una sola sustancia y lo que voy a hacer es descomponerla en las sustancias que lo conformaban. Entonces, más bien voy al revés. Tengo una sustancia más compleja y lo voy a dividir en sustancias más simples. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí tenemos un complejo, un compuesto más grande, más complejo, ¿verdad? Es un compuesto 1, 2, 3, es un compuesto ternario. Y lo que hice fue formar dos compuestos diferentes. A la hora de que los separé, se pude organizar o pude generar dos compuestos diferentes. Acá igual, tengo una sola sustancia y lo que hice fue separarla en dos elementos. Y así sucesivamente. Entonces, si ven, es como lo contrario de la anterior. Entonces, combinación, cuando lo que hago es unir. Descomposición, cuando más bien lo que hago es separar. Existen otras que es en el caso de las reacciones de sustitución. Aquí yo siempre les digo que es, tengo una parejita y tengo uno solito y este le roba al novio. ¿Ok? O la novia, como lo quieran ver. Entonces, vemos acá que aquí lo que sucede es que A desplaza a B, o sea, lo quita del medio, y A se queda con la X. Entonces, por ejemplo, acá eso es lo que sucede. Tenemos a litio, que es un metal, y lo que va a hacer es que desplaza a uno de los átomos de hidrógeno. ¿Ok? Y lo que hace es que lo quita del medio y forma esta sustancia. Acá tal vez lo puedan ver un poquito mejor. Aquí tengo a cobre. Entonces cobre lo que va a hacer es desplazar a plata, o sea, la quita del medio y él se queda con nitrato. ¿Ok? Que es este de acá. Entonces vemos como platita queda sola, o sea, ella queda solita, y cobre más bien se quedó formando el compuesto. Estas son las de sustitución. Lo que hago yo es quitarla del medio. Aquí también igual, en este caso es un no metal, entonces él va a desplazar al no metal. Entonces aquí desplaza el bromo, flúor puede desplazar a quien quiera, ¿verdad? Tiene esa capacidad. Y él se queda con el sodio. Aquí importante, no es que cualquier elemento pueda quitar del medio al otro, existe una capacidad de reactividad. Existe inclusive una tabla de reactividad que me indica quién puede desplazar al otro. Existe toda una lista, inclusive se encuentra en la página 170, por si acaso quisieran verlos. Entonces, de esta forma, litio puede desplazar a quien él quiera, pero oro no puede desplazar a nadie. También está, para que lo puedan ver. Sin embargo, también ustedes lo tienen en la página 170. Entonces ahí tenemos desde el más activo hasta el menos activo y aquí tenemos el del caso de los no metales. Flúor puede desplazar a quien quiera, yodo no puede desplazar a nadie. Aquí litio puede desplazar a todos estos, pero no puede desplazar, oro no puede desplazar a nadie. En el caso de calcio puede desplazar a todos estos, pero no podría desplazar a los que están antes de él. Y la última reacción que nos toca ver son las reacciones de sustitución doble. Aquí vamos a intercambiar los iones de esta forma. Este va a sustituir a este, de tal forma que extremos se quedan con extremos, medios se quedan con medios. El positivo siempre va de primero. Lo que hacen es como intercambiar pareja. Entonces, Entonces, por ejemplo, acá vemos hidróxido de calcio más ácido clorhídrico. Esta es una reacción ácido-base. Entonces vemos el calcio se va a ir con el cloro, se intercambian parejas
y el OH se va con los dos de hidrógeno. Entonces lo que me forma es una sal que se conoce como cloruro de calcio más agua. Entonces, esto es centros por centros, extremos, por si acaso les cuesta. Esta es de doble sustitución, o sea, hacen un intercambio de parejas. Y hasta aquí tendríamos las reacciones. Lo único que nos falta es hablar un poquito sobre las biomoléculas para ya terminar, que ya tal vez este es un tema más conocido por todos, en donde vamos a tener lo que son las biomoléculas, que son los carbohidratos, los que son los lípidos, lo que son las proteínas, los que son los ácidos nucleicos. Y cada una de estas presentan características que son muy importantes. Por ejemplo, los carbohidratos, que son los que nosotros conocemos como los azúcares, se pueden dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Presentan una característica como que son fuentes principales de energía, entonces es la energía que vamos a consumir inmediatamente cuando nos necesitamos, es lo primero que quemamos nosotros. Después vamos a tener lo que son los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en lo que son grasas, en lo que son los aceites o grasas saturadas e insaturadas. Podemos también lo que son las ceras. También tenemos lo que es el colesterol, algunas hormonas esteroideas, ¿verdad? Entre otras. Los lípidos se conocen como reservas de energía, también tienen la característica que son insolubles en agua a nivel químico, ¿verdad? Y como otras de las funciones que tienen es que tienden a ser amortiguador de golpes, o sea, proteger algunos órganos internos, por eso es que la capita de grasa se encuentra en ciertas zonas específicas, y aparte de eso, es un regulador térmico. Por esa razón, por ejemplo, los osos polares, las ballenas, los leones marinos tienen una cubierta de grasas bastante gruesa. Eso es para evitar o para ayudarlos a mantener la temperatura corporal. Después tenemos lo que son las proteínas, que es una de las biomoléculas muy importantes porque presentan una gran cantidad de funciones. Aparte, es bastante grande. Esta está compuesta por un grupo amino y un grupo carboxilo. Se conoce como la unión de varios aminoácidos y la unión es por un enlace peptídico de tipo peptídico. Vamos a tener que dentro de las funciones de las proteínas podemos citar que presentan función catalítica, ya que todas las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son enzimas. ¿Eso qué quiere decir? Que existen varias enzimas o varias proteínas que presentan esta función catalítica que tienen la capacidad de acelerar ciertas reacciones metabólicas. Aparte de eso, también tienen función de movimiento, por ejemplo, como a nivel de músculos, como la actina y la miosina, también de transporte, por ejemplo, como la hemoglobina, que transporta oxígeno. Tenemos algunas funciones como de defensa, como son las inmunoglobulinas. Tenemos funciones a nivel de estructurales, como es el colágeno, como es la queratina, como es la elastina, como es vamos a ver cuál otra, bueno, entre otras. También puedo dividir las proteínas en proteínas simples y proteínas un poco más complejas, entre otros, pero son sumamente importantes. Y para culminar tenemos lo que son los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos se encuentran lo que es el ADN y el ARN, las cuales son sumamente importantes. El ADN, recuerde que es el que se conoce con el nombre de ácido desoxirribonucleico, es el que presenta toda la información genética. Y tenemos el ARN o ácido ribonucleico que se encarga de lo que es la síntesis de proteínas. Y hasta acá tendríamos lo que es la materia de lo que son las reacciones, es todo lo que es la parte de química. Como consejo les digo que hagan los ejercicios de la página 176 y 177, que son los ejercicios de autoevaluación. Recuerden que esto es para ayudarlos, sin embargo, no se pueden quedar solamente con la clase, sino que es importante que ustedes lean la antología y que estudien de la antología.
¿Ok? Entonces, para terminar. Entonces, esto sería la clase de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Espero que haya sido de ayuda. Recuerden que si existe alguna duda o algo que necesitaran, para eso se encuentra el foro de consultas. Si no, también pueden hacerlo por correo electrónico. También pueden hacerlo por correo electrónico y estamos para ayudarles en lo que necesiten. Nos estaríamos viendo de nuevo dentro de 15 días en la cuarta y última tutoría. Recuerden también trabajar en el proyecto y que si tienen alguna duda, también lo hagan por medio del foro. Muchísimas gracias por asistir. Que tengan una excelente noche y que Dios los acompañe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches.